Y la pregunta con la que quisiera empezar la exposición es, ¿cuántos de nosotros hemos tenido frente a nuestra consulta o en un tema de atención, un pacientito, un usuario que nos ha dicho que ya no quiere vivir? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque creo que la mayoría que nosotros trabajamos en salud mental hemos vivido estos momentos, ¿no? Y son un tanto complejos porque al finalizar el proceso de intervención nos hacemos estas preguntas con referencia a si la intervención que estoy haciendo va a tener un buen resultado, si la técnica o la terapéutica que utilizo tiene evidencia de que sí va a funcionar. Es decir, cuestionarnos si realmente hicimos lo correcto, es decir, que hemos roto la continuidad de la gestación sintomática y hemos prevenido una conducta. Y así, o sea, quisiera empezar con esta pregunta porque así nace la idea de este estudio. La efectividad de las intervenciones psicológicas para la prevención de suicidio en población general está sustentada en metodología Próspero, que tenemos el registro de la Universidad de Yale, está el registro acá, entonces ustedes también pueden revisar el estudio como un poquito completo y obviamente está bajo las normativas internacionales de investigación. ¿Por qué era necesario entonces realizar este estudio? Porque cuando hablamos de suicidio, como lo decía el anterior colega en la exposición, no son números, sino más bien son personas. Si nosotros observamos este dato es un tanto perturbador porque hablamos de 700,000 personas que mueren por suicidio. Esto quiere decir que una persona muere cada 40 segundos. Es muy probable que al finalizar esta intervención, 10 personas han perdido la vida por esta causa. En el 2025 en Ecuador, pues, fue un aumento significativo de 7,7, digamos, más por cada 100,000 habitantes en términos de suicidios contados. Ese es el primer problema, ¿no? Como estudiosos de la salud mental, entendemos que el suicidio es una problemática de salud pública. Ahora, no solamente el suicidio es una problemática de salud pública, sino más bien cómo nosotros estamos interviniendo frente a esta problemática. ¿Por qué? Porque en estos últimos años tenemos muchos programas, colos, terapéuticos, cursos, talleres, pero no necesariamente estos protocolos o todo lo que ha aparecido en términos de procesos que realmente funcionan muchen buenos resultados. Entonces, por eso decidimos reunir todo lo que nos dice la evidencia para responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué funciona realmente en términos de prevención del suicidio? Y quisiera explicar cómo nosotros buscamos esta respuesta, ¿no? Cuando hacemos investigación, no solamente como basta leer los artículos o los protocolos internacionales o la normativa, las últimas técnicas, sino más bien estructurarlo, diría yo, como un GPS. Si esto fuera un GPS, podríamos decir que lo que buscábamos era buscar una población heterogénea, no solamente adolescentes, no solamente adultos. Queríamos buscar toda la población que pudiéramos, por eso el estudio se llamaba población general. Queríamos identificar cuáles son las terapias o las terapéuticas que están tratando esta problemática, comparar los diferentes tipos de tratamientos que existen y cuestionarnos acerca de qué funciona en tratamientos, perdón, en intentos de suicidio, en ideación suicida y obviamente comparar estos resultados. Y finalmente, cuáles serían los mejores estudios con los que nosotros pudiéramos llegar a estos resultados, ¿no? Entonces, finalmente, entender que en términos de investigación, clínicos aleatorizados son los que a nosotros nos van a permitir tener adecuados resultados, porque nosotros ahí podemos comparar las poblaciones que tienen esta manifestación comportamental de riesgo, de ideación, versus las personas que también la tienen, pero existen procesos de tratamiento que se dan a los grupos en casos y controles. Avanzar un poquito más rápido para no aburrirles con términos de metodologías. En esta laminita puedo especificar que los resultados que nosotros hemos revisado inicialmente fueron de 1,247 estudios, que fue el primer registro de 5 bases de datos. De estos 5,000 reducimos los que estaban duplicados y finalmente leímos aquellos que habíamos seleccionado, dando como resultado finalmente 11 estudios con 2,233 participantes. La metodología en términos de riesgo de sesgo, utilizamos el método Cochrane-Rowe 2, que básicamente nos dice que todos los estudios tenían un sesgo bajo en términos
buscábamos la mejor evidencia científica para nosotros llegar a esta conclusión. ¿Y qué encontramos de todos estos estudios? Encontramos que las terapéuticas que han reportado su éxito, digámoslo así, o los estudios que han mostrado evidencia científica que realmente funcionan. Tenemos, por ejemplo, la terapia dialéctica con que nosotros, voy a parafrasearlo porque sería una locura empezar a hablar de cada una de ellas y los objetivos y en términos como generales. En la terapia dialéctica, cuando una persona, por ejemplo, hace emociones tan intensas que cree que no puede soportarlas, esta terapia justamente trabaja sobre el tema de la regulación de las emociones, tolerar el malestar emocional y encontrar alternativas frente a temas de comportamiento. Obviamente, como les digo, realmente parafraseando la temática no es hablar de cada una de ellas, sino simplemente de todo lo que nosotros hemos hallado. Tenemos también la terapia familiar basada en el apego. Esta es súper útil en adolescentes, ¿no? Porque muchas veces en términos como de intervención nos orientamos muchísimo al paciente, al usuario únicamente, y no necesariamente al contexto, ¿no? Redes familiares, vínculos, y cómo en términos de riesgo de suicidio, por ejemplo, es importante trabajar los factores de protección, que en todo caso son las redes familiares también, ¿no? Otra de las terapéuticas que serían la planificación de seguridad, básicamente diría que es como, pensemos que es un plan de evacuación de un edificio, exactamente eso es la planificación. Entonces, en una crisis, en un riesgo de suicidio, ¿qué señales debes reconocer con el paciente? ¿A quién debes llamar? ¿Qué debes hacer? ¿Con quién acudir? ¿Dónde? Y entonces nosotros ya construimos y nos hemos adelantado para esto, ¿no? Estoy parafraseando la planificación de seguridad. El ASIP, que es una terapia breve, digamos, que tiene meramente 3 sesiones y un seguimiento mediante, una metodología de cartas, y obviamente es una de las que nos hablan de los tratamientos breves, estoy como parafraseando. Y la más conocida que hemos manejado muchos, o que manejamos, la terapia cognitivo-conductual, que habla acerca, no sé si recordamos la triada cognitiva de la depresión de Aaron Beck. Pues hablamos que la desesperanza está instituida por estos eh, pensamientos, digámoslo así. Entonces hay ideas que soy una carga, que nada va a cambiar en un futuro, no tengo salida, en desesperanza y obviamente un pilar en el término de alto riesgo de suicidio. Y hablamos de las intervenciones digitales, que pudieran estar aquí todas las aplicaciones, los seguimientos virtuales, la telepsicología y obviamente todo lo que nosotros hemos conocido en este último tiempo como intervenciones, obviamente son presenciales, no dejémoslo en términos de virtuales. ¿Cuáles van a ser los principales hallazgos que hemos encontrado? Y esto lo diría como el hallazgo principal. Sí, lo más importante de este tema, me gustaría que se lleven esto, ¿no? Hablamos de 52% de la reducción de la probabilidad de un intento de suicidio. Si yo trabajo sobre 8 pacientes con estas terapéuticas que hemos hablado anteriormente, evito que uno de ellos llegue a suicidarse. Hemos hablado del intento, pero bueno, ahora, ¿qué pasa con el tema de la ideación suicida? También la analizamos. Y el tamaño del efecto es bastante grande, es de 1,52. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo trabajo con 10 pacientes igual, estoy haciendo estos ejemplos como para que lo podamos entender de mejor forma, para democratizar la investigación. Este resultado es bastante interesante, aunque el resultado de la heterogeneidad de los estudios desde 89, los estadísticos dirían que es muy alto. Sí es un dato heterogéneo, pero ¿por qué? Porque recordemos que estos estudios, digamos, de todas las personas que han participado en estos ensayos clínicos aleatorizados, fueron medidos con diferentes test, tuvieron la función de diferentes protocolos de intervención, en poblaciones tanto de adultos como de adolescentes. Y esto es importante porque tenemos estos 2 resultados, como les mencionaba, que reducimos en intento de suicidio 52% y en ideación suicida del 73% en términos como de aproximación. Ahora, si esto fuera una competencia a propósito del mundial, ¿quién diríamos en términos de efectividad, qué terapia es como la que tiene mayor evidencia de funcionalidad? Tenemos como medalla de oro la terapia dialéctica conductual,
que habla acerca de la reducción de un 66% en términos de riesgo de suicidio, seguida por la terapia familiar basada en el apego, con una reducción de 61% de temas de riesgo de suicidio. Y otros estudios bajo diferentes circunstancias. Está este programa breve, pues, desarrollar este tipo de proceso de intervención pudiera ser contraproducente porque resulta como factor de riesgo más que de protección. Esa familiar basada en el apego funciona en un 65% en adolescentes, que tienen muy buenos resultados en este tipo de poblaciones. Está la población adulta. ¿Por qué es importante estos resultados? Porque a nosotros nos van a permitir tomar decisiones. Vamos a ver un poco más adelante cómo estos cuadritos o estas evidencias a nosotros nos permiten personalizar los procesos de intervención. En la modalidad digital, a través de todo lo que hemos hablado, es un factor, más bien, ni siquiera es un factor de protección, más bien es un factor de riesgo. Es decir, los resultados en temas de intervención de manera virtual han reportado no ser significativos, efectivos. Entonces, deberíamos nosotros cuestionarnos en que el término de las modalidades sí influyen muchísimo, al menos ojo, estoy hablando en términos de riesgo de suicidio, que tal vez es urgente esta cercanía, la interpretación emocional del paciente con el terapeuta, la interpretación que nosotros le damos al proceso, acompañamiento. Entonces, el vínculo terapéutico sigue siendo insustituible hasta, al menos hasta este momento. A lo mejor y cambie después y mejoren los chats, la inteligencia artificial, procesos de intervención, al menos hasta este momento, sigue muy vigente y con resultados muy contundentes. Entonces, ¿por qué funcionarían entonces esta terapia dialéctica conductual o la terapia familiar basada en los apegos? Porque pensemos que la terapia dialéctica conductual genera entrenamiento en habilidades emocionales y regula las emociones en todo caso. Vamos nosotros a afectar de manera directa estos mecanismos para que en procesos de conducta de riesgo de suicidio se generen nuevos procesos. Entonces, nuevos procesos de aprendizaje y obviamente esto va a sustentar en el hecho de la reducción del riesgo de suicidio. Y como les mencionaba inicialmente, el término de trabajar con la familia directamente sobre en adolescentes establece los vínculos, permite modificar el sistema familiar, el núcleo, crean nuevas redes, entonces cambia. Y porque estas dos terapias funcionan de manera adecuada en el término de la efectividad que reportamos inicialmente, porque activan mecanismos específicos en cuanto al término de la conducta, la convivencia, del entrenamiento en habilidades para la vida. Quería- Me gustaría hablar de cada una de ellas y hablar de las técnicas y capaz y hacemos otro tallercito con esto, perdón, otra conferencia y podemos trabajar por sesiones y por protocolos el tema de cómo se ejecutan estos procesos terapéuticos. En certezas, ¿qué tan confiables son estos resultados? Hemos utilizado el sistema GRADE, finalmente, que pudiéramos decir que esta terapéutica es muy buena para intentos de suicidio. Tiene un efecto moderado para ideación suicida y obviamente muy, muy baja para suicidios consumados. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando se hacen estos estudios, casos y controles, comparamos las poblaciones que sí recibieron terapéutica, otras que no recibieron terapia, pero ambos tienen riesgo de suicidio, ¿no? Entonces, no se podría como en términos concluyentes suicidios consumados porque ese riesgo de ese suicidio consumado no se ha dado dentro del momento que se ejecutan los ensayos clínicos. Por eso tenemos como efectividad muy baja, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces el día lunes con toda esta información? Yo creo que a eso nosotros llamamos democratizar la ciencia. Entonces, ¿para qué me sirve todo esto que estás diciendo? Los odds ratio, de si los intentos y los riesgos para tomar decisiones, estimados compañeros y compañeras. Entonces, elegir un tratamiento basado en evidencias nos lleva a decir que si yo tengo un pacientito que viene a consulta ahora y tiene riesgo de suicidio y es un adolescente, recomendaríamos bajo esta evidencia que trabajemos terapia familiar basada en el apego. Esa sería nuestra primera opción en términos de efectividad de los tratamientos. Si es un adulto o si tiene ya un diagnóstico de trastorno, que es específicamente el estudio así como lo nombra, o que tiene ya algún diagnóstico clínico, cual pudiéramos hacer esta aproximación, pudiéramos trabajar como terapia dialéctica. Y em, en el caso de la postcrisis, en términos de posterior a un riesgo de suicidio,
pudiéramos nosotros trabajar esta terapia breve que decíamos en el término de seguridad, identificar las crisis, crear todo un sistema de a dónde acudir, a quién llamar, a dónde ir. Y podemos nosotros complementarla, solamente complementarla con un seguimiento digital. Para eso pudiéramos nosotros entonces utilizar esta información de los estudios. Y el mensaje que me gustaría como llevarles a ustedes es que las intervenciones psicológicas sí salvan vidas. Y no es un eslogan, no es una frase como motivacional, es la conclusión del metaanálisis, porque finalmente nos lleva a entender que nosotros eh, podemos, a través de los resultados de las evidencias científicas, con la responsabilidad ética de nuestra profesión, una adecuada intervención basada en términos de evidencias. Les agradezco mucho por su tiempo. Capaz y hay algunas preguntas o dudas. Si a alguien le gustaría conversar más del estudio, hablar de desarrollar investigaciones, queremos trabajar otro tipo de metaanálisis, quiere profundizar en metodología, tiene mi código QR del Insta, pueden escribirme, enviarme un mensajito. Y termino con esto en términos prácticos. Les invitamos para el 11 de julio. Vamos a tener la psicometría de la depresión y vamos a trabajar todo el tema de digitalización de instrumentos en términos de evaluación de la depresión. Les agradezco mucho por su tiempo. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes.